Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. Aquella noche sofocante de marzo, en pleno centro de la Ciudad de México, nadie imaginaba que algo tan simple como una carrera de taxi podría transformar por completo el rumbo de dos vidas. Marta Jiménez, una joven de 23 años, salía del restaurante donde trabajaba como mesera, con los pies adoloridos y la mente exhausta tras un turno de 12 horas. En la Casa Bonita era uno de esos establecimientos familiares que resistían la modernidad de los grandes centros, y Marta era parte de esa resistencia. Trabajaba allí desde los 18, conciliando la rutina intensa con sus estudios de literatura en la UNAM y el cuidado de su madre, que se encontraba cada vez más debilitada por una enfermedad que avanzaba en silencio. Apenas tenía tiempo para sí misma, pero seguía firme, aferrada a lo poco que tenía: una mochila gastada, algunos libros marcados y un corazón que aún creía en la bondad. Al otro lado de la acera, ya aproximándose a la esquina mal iluminada, un hombre bien vestido discutía con un taxista. Claramente estaba molesto, con la voz alterada y gestos nerviosos. «Por favor, señor, solo necesito llegar a Polanco. Pago la diferencia tan pronto como llegue, lo prometo», insistía sin éxito. El conductor cruzaba los brazos, impasible. Marta observó la escena durante unos segundos, antes de acercarse. Aunque cansada, algo en aquella expresión de desesperación llamó su atención. Sin pensarlo dos veces, sacó de su bolso un billete de 200 pesos, dinero que había estado guardando durante semanas, y se lo ofreció al taxista. «Aquí está, yo pago la diferencia», dijo, con voz firme pero suave. El hombre se quedó atónito por un momento, luego la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Tú no tenías por qué hacer eso». Ella solo sonrió, encogiéndose de hombros. «Parecía que lo necesitabas más que yo ahora». El taxista murmuró algo y aceptó el dinero. El hombre subió al coche, aún aturdido, y antes de que la puerta se cerrara, bajó el vidrio. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, como si no quisiera dejar escapar aquel momento. «Marta», respondió ella, ya girándose para seguir su camino. «Marta Jiménez». Y entonces, él se fue. El nombre de él, ella solo lo descubriría días después. Aquella noche, ella no imaginaba que acababa de ayudar a nada menos que Diego Ramírez, heredero de una de las cadenas hoteleras más lujosas del país. Para ella, él era simplemente otra persona necesitada de ayuda. Para él, ella fue un recordatorio vivo de algo que creía haber perdido en medio del lujo y la frialdad que lo rodeaban: la humanidad. A la mañana siguiente, Diego despertó con la imagen de Marta aún presente en su mente. El gesto de ella, tan simple y espontáneo, había dejado en él una marca extraña, como si alguien hubiera tocado la puerta de un lugar cerrado desde hace mucho tiempo. Estaba acostumbrado a un mundo en el que todo tenía precio, donde las bondades se ofrecían como moneda de poder o interés, y aquello contrastaba totalmente con la burbuja en la que vivía. Sentado en la mesa del desayuno de la enorme mansión en Polanco, con empleados sirviendo jugo fresco y pan artesanal, apenas podía concentrarse en las palabras de su padre, Arturo Ramírez, que una vez más hablaba de números, estrategias, fusiones y adquisiciones. «Tienes que dejar de distraerte, Diego. El viaje a Nueva York es la semana que viene y ni siquiera has revisado el informe del consejo». Diego negaba con la cabeza distraído. Su mente no estaba en el informe, sino en la mirada decidida de la mesera que no pidió nada a cambio por ayudar a un desconocido. Esa misma noche, sin avisar a nadie, él regresó a la Casa Bonita. Vestido de forma discreta, con jeans y una camisa sencilla, pidió una mesa cerca de la cocina y se quedó allí, observando el movimiento.
Marta estaba allí, atendiendo con la misma ligereza de siempre, como si cada cliente fuera un viejo conocido. Él no sabía exactamente qué buscaba en aquella visita, pero cuando ella pasó junto a su mesa y le sonrió sin reconocerlo, sintió un escalofrío en el estómago. «¿Quiere algo para comer o solo el menú?», le preguntó divertida. «Creo que los dos», respondió él, intentando disimular su nerviosismo. Ella tomó nota del pedido y se marchó sin tener idea de quién era él. Diego salió del restaurante esa noche con una decisión tomada. Regresaría allí siempre que pudiera, pero no como Diego Ramírez, el empresario heredero. Él sería simplemente Diego, un estudiante de administración con ganas de conocer el mundo fuera de los muros dorados de su familia. Con el pasar de los días, las visitas al restaurante se volvieron frecuentes. Diego empezó a llegar siempre a la misma hora, sentándose en la misma mesa. Inventó una historia sencilla. Dijo que estudiaba administración en la Ibero, que vivía con un primo y que le gustaba comer fuera para despejarse de tanto número en la cabeza. Marta, por su parte, se sorprendía con ese nuevo cliente que parecía tan interesado en las conversaciones como en los platos. Poco a poco, los intercambios de palabras entre pedidos y entregas se transformaron en conversaciones más largas al final del turno, especialmente cuando el restaurante se quedaba más vacío. Hablaban de libros, de la vida universitaria, de películas antiguas. ¿Has leído 100 años de soledad?, le preguntó él en una ocasión. «Sí, lloré al final», respondió ella. Era como si aquellas charlas aligeraran el peso del día. Ninguno de los dos lo decía en voz alta, pero era evidente. Se estaban conociendo, sin prisa, sin máscaras y, irónicamente, con una mentira silenciosa flotando sobre todo. La rutina de Marta seguía siendo dura, dividida entre las clases por la mañana, el trabajo por la tarde y la maratón nocturna de estudios mientras cuidaba a su madre, Carmen, quien en esa etapa casi no se levantaba de la cama. Aún así, había algo en los encuentros con Diego que hacía que el peso diario pareciera más liviano. No sabía decir exactamente qué era. Tal vez la forma en que él prestaba atención a cada palabra suya, o el hecho de no parecer impresionado por sus dificultades, sino interesado en quien ella era de verdad. Era raro encontrar a alguien con quien pudiera conversar sobre literatura latinoamericana sin tener que explicar todo desde cero. ¿Te has dado cuenta de cómo Rulfo escribe como si la tierra estuviera contando la historia?, dijo una noche, ya después de cerrar el restaurante, cuando ambos se quedaron sentados en los escalones de la entrada. Diego sonrió y respondió: «Sí, es como si todo estuviera encantado, hasta los silencios». Era ese tipo de sintonía lo que los acercaba, y Marta, aunque todavía desconfiada por naturaleza, empezó a permitirse sentir algo más. Por su parte, el dilema de Diego crecía cada día. La doble vida, que al inicio parecía solo una forma de escapar de la presión asfixiante de su padre, se estaba volviendo algo más serio. En la casa de los Ramírez, las exigencias aumentaban. Arturo, rígido y obsesionado con la imagen familiar, ya no ocultaba su frustración con el comportamiento de su hijo. «Tú debes madurar, Diego. Esta fase de querer vivir una vida sencilla tiene fecha de caducidad. Eres el siguiente en la línea». Diego, por su parte, se encerraba más en cada reunión. Se sentía fuera de lugar en las cenas empresariales, irritado con los aduladores, aburrido de las decisiones de inversión. Quería algo distinto, pero aún no sabía cómo romper el ciclo sin decepcionar a todos a su alrededor. Con Marta se sentía libre, pero la libertad tenía un precio, y sabía que estaba posponiendo lo inevitable, decir la verdad. Sin embargo, cada día que pasaba hacía que la mentira fuera más difícil de enmendar. A pesar de ello, ambos empezaron a vivir momentos que, para cualquiera desde afuera,
parecían salidos de una amistad sincera, con matices de algo más profundo. Diego la esperaba al final del turno y la acompañaba hasta la parada de autobús, aunque luego tomara un auto escondido en la esquina para regresar al lujo de Polanco. Un fin de semana, la invitó a pasear por la Alameda Central y pasaron horas conversando en el café del museo. «Hablas poco de tu familia», comentó Marta en tono suave, mientras revolvía el azúcar en su café. Diego desvió la mirada, respondió algo vago y cambió de tema rápidamente. Aquello incomodó a Marta más de lo que quisiera admitir. Había un espacio en blanco allí, algo que no encajaba con la transparencia que él mostraba. Aún así, decidió no presionarlo. Le estaba gustando y parte de ella quería creer que todo era más sencillo de lo que parecía. Pero en el fondo, la intuición comenzaba a alertarla. Algo no cuadraba. Fue el domingo siguiente, después de muchos cafés compartidos y conversaciones que se extendían hasta que el restaurante cerraba, que Diego encontró el valor para hacer la invitación. Llegó al final del turno, aún con camisa sencilla y jeans, como insistía en usar cada vez que iba a la Casa Bonita. Esperó a que Marta terminara de cerrar la caja y se acercó, algo torpe, con las manos en los bolsillos. «¿Has ido alguna vez al bosque de Chapultepec en un día libre?», preguntó, intentando sonar casual. Marta arqueó una ceja, desconfiada. «Solo cuando era niña. Mi madre me llevaba a ver los patos y luego compraba una raspadita», respondió, sonriendo. Levemente, él respiró hondo. «Quisiera invitarte a ir mañana, sin prisa, solo para caminar un poco y conversar fuera de las cuatro paredes del restaurante». Ella dudó un segundo, pero en la mirada de él había algo sincero, casi tímido. «Está bien», dijo tomando su bolso, «pero tú pagas la raspadita». A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado y el sol primaveral le daba a todo un brillo dorado. Marta llegó a la hora acordada, de vestido claro y con una pequeña mochila a la espalda. Diego ya estaba allí, apoyado en un árbol cerca de la entrada principal, sosteniendo 2 botellas de agua y una bolsa con frutas cortadas. «Pensé que te gustaría algo ligero para empezar», dijo. Recorrieron juntos los senderos arbolados, comentando sobre las familias haciendo picnic, los artistas callejeros y las parejas de ancianos caminando de la mano. Se detuvieron a ver a los patos en el lago, como Marta hacía cuando era niña, e incluso compraron una raspadita de tamarindo en un carrito antiguo que parecía detenido en el tiempo. En cierto momento se sentaron en un banco apartado, rodeado de altos árboles que filtraban el sol. Había una tranquilidad que contrastaba con la dura rutina de Marta. Ella apoyó la cabeza en el hombro de Diego por unos segundos, sin decir nada. Fue él quien habló primero, en un susurro casi inseguro. «Es extraño. Nunca me he sentido tan yo mismo como cuando estoy contigo». Ella levantó lentamente el rostro, sus ojos buscando los de él con una mezcla de sorpresa y ternura. El silencio que siguió no resultó incómodo, al contrario, parecía decir más que cualquier frase. El mundo continuaba a su alrededor, niños riendo, hojas moviéndose con el viento, un perro ladrando a lo lejos. Pero en ese instante, todo se desvaneció. Diego llevó su mano al rostro de Marta, con delicadeza, como si pidiera permiso, y ella no se retiró. El beso ocurrió sin prisa, sin música de fondo ni declaraciones grandiosas. Fue un beso sencillo, pero lleno de todo lo que se había construido entre líneas. Confianza, curiosidad, cariño y sobre todo, verdad. Cuando se separaron, Marta se rió, algo avergonzada. «Ahora tendrás que seguir trayéndome raspaditas para compensarlo», bromeó. Diego le devolvió la sonrisa. Trato hecho. Fue allí, entre árboles y tímidas sonrisas, que ambos comprendieron que aquello no era solo un juego de afinidad. Era algo real, algo que ya había escapado al control de ambos. Y quizá fuera justamente eso lo que lo hacía tan verdadero. En los
Días siguientes al paseo en el parque, algo cambió en la forma en que Marta miraba a Diego. Ella seguía con los pies bien plantados en la realidad. Universidad, trabajo, madre enferma, cuentas vencidas, pero ahora había una nueva expectativa, casi juvenil, que nacía cada vez que él aparecía en el restaurante. No hablaban del beso, ni de lo que significaba, pero era como si no fuese necesario. El silencio entre ellos ya cargaba un significado diferente, más íntimo, más cómplice. Marta se encontraba sonriendo para sí sola al recordar los momentos en el banco del parque, el toque ligero de sus manos, las palabras simples que parecían demasiado sinceras para un chico que apenas conocía fuera de aquel contexto. Aún tenía sus reservas. Diego era demasiado gentil, demasiado atento, parecía demasiado bueno para ser verdad, pero hasta entonces, todo lo que había mostrado era respeto, cuidado y un interés genuino por quien ella era, y no por su origen. Por su parte, el conflicto en Diego se volvía cada vez más difícil de manejar. Durante el día era presionado por llamadas de su padre y reuniones con abogados, gestores y accionistas. Arturo no toleraba distracciones y no ocultaba su decepción por el comportamiento reciente de su hijo. Andas extraño, Diego, apático en las reuniones, siempre ausente. ¿Acaso has olvidado que tienes un imperio que heredar?, le recriminaba cada vez con mayor irritación. Diego respondía con monosílabos, tratando de no estallar. Por la noche huía la casa bonita como quien busca refugio de la tormenta. Allí se sentía más él mismo que en cualquier oficina de un hotel de 5 estrellas. La relación con Marta ya no era solo una escapatoria, era un punto de apoyo. Pero la mentira que lo sostenía empezaba a pesar. Cada vez que ella preguntaba por su rutina, qué estudiaba, dónde vivía, él se enredaba en respuestas vagamente ensayadas, tratando de mantener el disfraz. Y mientras más pasaba el tiempo, más temía el momento de decir la verdad. Marta, por su parte, sentía que algo estaba fuera de lugar, aunque sin saber qué. No era ingenua. Por más que se dejara llevar por el sentimiento que crecía, había una inquietud que emergía cada vez que Diego evitaba hablar de su pasado. «Nunca hablas de tu familia», comentó una noche, mientras doblaban servilletas juntos en el restaurante antes de cerrar. Diego desvió la mirada, fingiendo concentrarse en un pliegue mal hecho. «No soy muy cercano a ellos», respondió, seco. Marta no insistió, pero la duda quedó. Quizás por eso, cuando él dijo que no podría verla el fin de semana siguiente por un viaje de estudios, sintió algo bloquearse en su interior. El instinto de protección regresó con fuerza. No quería creer que la estuvieran engañando, pero tampoco deseaba sentirse tonta. Decidió no decir nada, solo observarlo. Al fin y al cabo, sus sentimientos no le impedían estar atenta a las señales. Poco tiempo después de ese viaje de estudios, todo se derrumbó. Diego había regresado al restaurante una noche de viernes, un poco más tenso de lo habitual. Marta notó que evitaba su mirada, estaba inquieto y manipulaba su celular más de lo normal. Durante la cena, dejó caer la cartera sin darse cuenta mientras sacaba un papel de su mochila. Marta lo recogió del suelo y, en el movimiento automático de verificar de quién era, vio lo que no debía. Una tarjeta de presentación con nombre completo, logotipo grabado en dorado y el cargo destacado en letras firmes. Diego Ramírez. Director ejecutivo, Hoteles Ramírez Internacional. Por un segundo, pensó que estaba leyendo mal. El mundo pareció quedarse en silencio. Guardó la tarjeta en su bolsillo, devolvió la cartera con un «aquí la dejaste caer» y terminó su turno en modo automático, con la cabeza a mil. Esa misma noche, apenas el restaurante cerró, lo llamó afuera, donde siempre conversaban antes de despedirse. Estaba de brazos cruzados, con una mirada dura, sin el habitual brillo sutil. «¿Quieres contarme algo?»,
Preguntó directa. Diego entendió al instante, tragó saliva, sin saber cómo empezar. Marta, yo no quería que lo descubrieras así. Ella sacó la tarjeta de su bolsillo y la agitó frente a él. ¿Director ejecutivo? ¿Era eso lo que no querías que descubriera? Diego intentó explicarse. Te juro que nunca quise mentirte. Solo quería que me conocieras de verdad, no como el hijo de un empresario. Ella dio un paso atrás. Pero mentiste. Elegiste ocultarlo. ¿Y ahora? ¿Qué más es lo que no sé de... ¿Y ti? Diego extendió la mano, pero ella se retiró. Creo que es mejor que te vayas, Diego. Ya no sé en quién estoy confiando. La noticia se esparció como pólvora. Nadie entendió bien de dónde venía, pero bastó una nota en una columna social para que todo se saliera de control. El heredero de los Ramírez y la enigmática mesera, romance secreto en el centro de la capital. Con una foto borrosa de ambos saliendo juntos del restaurante, la noticia ganó fuerza en las redes y en los grupos de chismes de la ciudad. En la Casa Bonita se convirtió en punto de curiosidad para periodistas y transeúntes. Marta ya no podía salir de casa sin ser observada. El teléfono sonaba sin cesar. Clientes antiguos desaparecían, algunos por vergüenza, otros por miedo a la exposición. Carmen, la madre de Marta, se asustó con toda la agitación y tuvo una crisis nerviosa. Su vida, que ya era complicada, se volvió un caos. Y en medio de todo eso, ella solo podía pensar, ¿por qué él me hizo esto? No era solo la mentira lo que dolía. Era el hecho de haberse permitido creer, de haber abierto una brecha en su pecho, y ahora estaba pagando el precio. En los días siguientes al escándalo, Marta se alejó de todo. Dejó de atender el celular, evitaba salir de casa y pidió licencia en el restaurante. Su madre, aún frágil, trataba de consolarla como podía. Tienes un corazón hermoso, hija. No te culpes por creer en alguien. Pero Marta se sentía expuesta, traicionada, ridiculizada. Su imagen estaba en internet, acompañada de comentarios crueles. Gente que nunca había hablado con ella ahora decía que todo no era más que interés, que debía haber sabido desde el principio quién era él. Apagaba el computador antes incluso de poder leer todo. El mayor dolor no provenía de la vergüenza pública, sino de la decepción. Había confiado en Diego, no por el apellido, sino justamente porque él parecía huir de ello. Y al final, él era exactamente como los demás, alguien con una vida tan distante de la suya que necesitó mentir para acercarse. La verdad dolía como un corte profundo porque era real, y en ese momento ella solo quería desaparecer. Cuando la noticia del escándalo estalló en periódicos y sitios de chismes, la casa de los Ramírez se transformó en un campo de batalla. Arturo Ramírez, el patriarca, estaba fuera de sí. No gritaba. Arturo no era de los que perdían el control a gritos, pero sus palabras eran afiladas, calculadas, crueles. ¿Tienes idea de lo que has hecho, Diego?, dijo, arrojando la revista sobre la mesa de la sala de juntas, donde la portada mostraba el titular El heredero y la mesera, amor o escándalo. La madre, Beatriz, estaba sentada en un rincón, callada, visiblemente incómoda. Diego intentó justificarse. Dijo que era un asunto personal, que nada de aquello interfería en los negocios familiares. Pero su padre no quería oír. Eres un Ramírez. Y un Ramírez no expone el apellido por un capricho sentimental con una chica que ni siquiera sabe con quién se está metiendo. Esas palabras calaron hondo. Diego sintió ira, tristeza y sobre todo vergüenza, no por Marta, jamás por ella, sino de haber pasado tanto tiempo intentando encajar en un mundo donde nadie parecía importar lo que realmente sentía. Los días siguientes fueron insoportables. Se convocaron reuniones de emergencia. Consejeros, tíos, primos e incluso inversionistas cuestionaban la postura de Diego. Necesitamos controlar el daño, decían algunos.
Será mejor apartarlo temporalmente, sugerían otros. Pero Arturo fue directo. O limpias tu imagen y vuelves a actuar como ejecutivo, o estás fuera. Diego escuchaba en silencio, sintiendo una presión en el pecho que parecía aumentar con cada mirada de juicio. Fue en esa misma sala de juntas, con un vaso de agua intacto frente a él, que miró a todos y dijo con voz firme pero contenida: «Entonces aléjenme, ya no quiero esto». Hubo un breve silencio, como si nadie lo entendiera. Arturo entrecerró los ojos. «¿Estás diciendo que lo... vas a tirar todo?» Diego respiró hondo. «Estoy diciendo que si ese es el precio por ser yo mismo, entonces sí, no quiero esta vida si no es la mía». Fue como soltar un ancla, pesado, difícil, doloroso, pero liberador. La decisión sorprendió a todos. Al día siguiente, Diego reunió a su pequeño equipo, entregó los documentos de renuncia y salió de la empresa con una maleta pequeña a la espalda y el celular apagado. No dio discurso, no lloró, no miró atrás. Había en él algo que antes no se veía, una especie de convicción calma y silenciosa, que ya no dependía de la aprobación de nadie. Fue hasta el banco, retiró una parte de los fondos que le correspondían como accionista minoritario y tomó un autobús hacia Guadalajara. Durante el viaje, observaba la carretera con la mente inundada de recuerdos. La primera sonrisa de Marta, el parque, el beso, el momento en que ella descubrió todo. No sabía qué encontraría por delante, pero sabía lo que quería hacer: construir algo desde cero, con sus propias manos. Un lugar que fuera más que paredes bonitas y lujo. Un lugar donde personas como Marta pudieran entrar, sentarse, respirar y sentirse vistas. La Casa de las Palabras aún no existía, pero la idea ya latía fuerte en su pecho, y esta vez, sin máscaras. Fueron solo semanas después de la mudanza a Guadalajara cuando Diego finalmente encontró la vieja casona que se convertiría en el punto de partida de su nuevo proyecto. Estaba en una calle algo alejada del centro histórico, con la fachada gastada por el tiempo, ventanas agrietadas y un jardín invadido por la maleza. Para cualquier otro comprador, eso era un derroche de dinero. Para él, era perfecto. Pasó días conversando con ingenieros, arquitectos y vecinos, explicando la idea: transformar aquel lugar en un espacio acogedor, con un café, una biblioteca, pequeñas salas para talleres culturales y encuentros literarios. Un ambiente donde personas sencillas y apasionadas por las palabras pudieran reunirse. Llamó al proyecto La Casa de las Palabras, inspirado en las charlas con Marta sobre autores latinoamericanos y en todo lo que ella había despertado en él sin saberlo. Cada rincón de la casa, desde la estantería hecha a medida hasta los bancos del jardín, fue pensado pensando en ella. No como un intento de reconquistarla, sino como una forma de agradecerle por haber cambiado la manera en que él veía el mundo. Aunque inmerso en la reforma y en nuevos planes, Diego sabía que aún había un pendiente que no podía ignorar. Marta, no por orgullo ni por la esperanza de un retorno inmediato, sino porque necesitaba decir la verdad de la manera correcta, sin velo, sin excusas. Intentó llamarla varias veces, pero ella no contestó. Le envió un mensaje que quedó sin respuesta. Entonces decidió escribirle una carta. Quería que ella supiera que había dejado la empresa, que estaba intentando construir una vida honesta, real. Junto a la carta, envió una foto de él frente a la casona en remodelación, sosteniendo una placa de madera en la que se leía: «Aquí nacen nuevas historias». No pidió disculpas de forma dramática, solo contó la verdad, con sencillez. «Me enseñaste más que todos los profesores que he tenido. Si algún día quieres ver lo que estoy intentando construir, las puertas estarán abiertas». Puso todo en un sobre marrón, escribió la dirección de ella a mano y le pidió a un amigo que lo dejara discretamente en su puerta. Marta recibió el sobre en una tarde lluviosa. Había vuelto de la universidad y
Aun con la capa mojada en los hombros, vio el paquete apoyado en el umbral. Lo abrió despacio, desconfiada, y reconoció la letra de Diego en el instante en que extrajo la carta. Leyó todo de pie, con la mochila aún colgada de un hombro y los ojos desplazándose rápidamente por la hoja. Cuando vio la foto de la casona, con Diego sonriendo junto a la placa, sintió un nudo en el pecho. No lloró. Ya había derramado demasiadas lágrimas por ese nombre, pero se quedó allí, parada durante largos minutos, mirando por la ventana, escuchando la lluvia fina golpear los cristales y tratando de entender qué era aquello que emergía en lugar del rencor. No era perdón todavía, tampoco era ira. Era una extraña mezcla de respeto, nostalgia y curiosidad. Un sentimiento nuevo que no pedía prisa, pero que quizá abriese paso a un nuevo comienzo. Pasaron unos días hasta que Marta tomó la decisión de ir a Guadalajara. No fue algo planeado ni anunciado con grandes intenciones. Fue casi impulsivo, como un instinto. Ella aún no sabía qué quería decirle a Diego, ni si estaba lista para una larga conversación, pero sentía que necesitaba ver con sus propios ojos si lo que él había escrito era verdad. Tomó un autobús a primera hora de la mañana, sola, con una mochila ligera y el corazón aún más pesado. El viaje transcurrió en silencio, con el paisaje pasando por la ventana mientras revivía mentalmente todo lo que habían vivido. El gesto de él al enviar la carta, al no forzar nada, la conmovió. Al llegar a la dirección indicada, se detuvo al otro lado de la calle. La casona estaba allí, con andamios, latas de pintura y el ruido de la obra al fondo. Pero ya se podía ver lo que él quería hacer con aquel lugar. La placa de madera con el nombre La Casa de las Palabras estaba colgada con alambre en la entrada y el jardín estaba en remodelación, con una pequeña biblioteca improvisada montada en el salón principal. Diego no se lo esperaba. Estaba dentro, cargando cajas con libros donados por una vieja librería del centro, cuando uno de los voluntarios anunció: «Hay una chica ahí fuera, parece que busca a alguien». Cuando él se acercó a la puerta y vio a Marta parada en la acera, sintió que el mundo se detenía por un segundo. Ella llevaba una chaqueta sencilla y sujetaba con fuerza la correa de su mochila, como si eso fuera un escudo. «Hola», dijo ella sin sonreír, pero sin enojo. «Vine a ver con mis propios ojos si todo aquello era verdad». Diego tragó saliva. «Sí, o al menos está intentando serlo». Marta miró a su alrededor, observando cada detalle: los libros, los bancos, las trapos, el olor a madera recién cortada. «¿Hiciste todo esto solo?», preguntó. «Con ayuda, pero la idea es mía. Quería crear un lugar diferente, un lugar donde personas como tú tuvieran voz». Ella asintió lentamente, aún digiriendo todo. «¿Puedo entrar?». Diego solo abrió la puerta y dijo: «Claro, la casa también es tuya, si quieres». Los siguientes minutos fueron silenciosos, pero llenos de significado. Marta recorría los ambientes, tocaba las paredes, leía los carteles escritos a mano. Había una sala reservada solo para literatura latinoamericana, con un mural en un rincón que decía: «Las palabras curan». Cuando se sentaron en una de las sillas sencillas del café que aún se estaba montando, ella finalmente habló. «Todavía estoy herida. No voy a mentir. Me dejaste expuesta, vulnerable, pero tampoco puedo negar que esto es real». Diego la escuchó en silencio, con los ojos fijos en los suyos. «Nunca quise lastimarte, pero entiendo que lo hice y no espero que me perdones ahora». Marta respiró hondo. «Me debes una vida sin máscaras si quieres que me quede a tu lado». Diego asintió. «Es lo único que puedo ofrecer ahora». Y en ese punto, ambos comprendieron que aquello no se trataba de retomar de donde lo dejaron, sino de comenzar de nuevo, con más cuidado, más verdad y con mucho más camino por recorrer. En los días siguientes, Marta empezó a visitar la casona con frecuencia.
Al principio decía que era solo para echar una mano con la organización de la biblioteca, pero poco a poco fue asumiendo tareas más complejas: catalogar libros, escribir textos de difusión, revisar la identidad visual del proyecto e incluso sugerir talleres culturales para el espacio. Tenía un talento natural para cuidar de las palabras y de las personas, y eso se hizo evidente para todos los voluntarios. Diego, por su parte, respetaba su tiempo. No forzaba conversaciones profundas ni etiquetaba nada. Simplemente compartía el espacio, los silencios y las decisiones con ella, como socios. En un momento, durante una reunión improvisada para definir los siguientes pasos de la inauguración, uno de los colaboradores preguntó: ¿quién se encarga de la parte literaria? Diego miró a Marta, que respondía un correo junto a él. Ella. Marta es el alma de este lugar, aunque ella no lo sepa. Ella lo escuchó, fingiendo no enterarse, y por primera vez sonrió de verdad. Poco a poco, el proyecto fue tomando forma. Las paredes recibieron colores vivos, llegaron donaciones de estanterías de librerías de la ciudad y artistas locales comenzaron a acercarse para ofrecer presentaciones y talleres. Un espacio antes abandonado ahora latía con vida. Marta, sintiéndose cada vez más parte de ello, empezó a ver la posibilidad de un nuevo capítulo para sí misma. Su madre, aún en tratamiento, reaccionaba bien ante las novedades. «Estás más ligera, hija», dijo Carmen en una llamada. «No es ligereza, mamá, es esperanza», respondió Marta. Con el tiempo, Diego le propuso formalmente que se convirtiera en socia del proyecto. «No solo por lo que has hecho aquí, sino porque esto solo existe por tu causa», dijo él con mirada seria. Marta vaciló por un instante, pero aceptó. «Está bien, pero me quedo con la llave de la sala de literatura». Fue un momento simbólico. La chica que vivía entre una rutina dura y el anonimato, ahora firmaba los papeles de un nuevo comienzo. Con la inauguración programada para dentro de 2 meses, los preparativos se aceleraron. Marta organizaba los eventos, las invitaciones, la programación cultural. Diego se encargaba de la parte estructural y financiera. Trabajaban lado a lado, entre errores, risas y madrugadas de revisión. Ya no se trataba solo de reconstruir la confianza entre ellos. Se trataba de construir algo sólido, concreto, que trascendiera el pasado. En una de las noches más agitadas, mientras apilaban cajas de libros donados, Marta dijo: «Nunca pensé que terminaría montando una biblioteca con alguien a quien conocí en una pelea de taxi». Diego rió. «Nunca pensé que un billete de 200 pesos me costaría todo y al mismo tiempo me daría todo». Se miraron por un instante y no fue necesario decir nada más. La conexión estaba allí, ya no como un romance arrebatador, sino como una sociedad real, madura, basada en el respeto, la verdad y un deseo compartido. Crear un lugar donde historias como la suya pudieran existir. La noticia sobre la inauguración de la Casa de las Palabras comenzó a circular en las redes sociales y en pequeños periódicos locales. El proyecto, con su propuesta cultural y comunitaria, llamaba la atención por romper completamente con el estándar de los emprendimientos de lujo típicos de la familia Ramírez. Fue a través de esas noticias que, sin aviso previo, Arturo Ramírez apareció. Llegó en una tarde calurosa de sábado, con una expresión seria, vestido con la misma elegancia calculada de siempre, pero claramente desubicado en el ambiente sencillo y acogedor de la casona. Diego estaba coordinando la entrega de sillas cuando vio acercarse a su padre. Marta, al notar la tensión en su mirada, se apartó inmediatamente para darle espacio. «No vine a armar escándalo», dijo Arturo. «Quería ver con mis propios ojos lo que hiciste con lo que quedó de tu carrera». Diego cruzó los brazos, firme. «No quedó nada, papá. Yo empecé desde cero.
El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Arturo miró alrededor, los libros, los murales, el olor a pintura fresca, y no dijo nada por unos segundos. Pero por primera vez, Diego percibió que aquel silencio no era desprecio, era sorpresa. Arturo recorrió lentamente los ambientes, tocando con cautela las estanterías y observando a un grupo de jóvenes ensayando una lectura dramática en el patio trasero. Marta lo seguía a lo lejos, lista para intervenir si fuese necesario, pero algo en la postura de él mostraba que esa visita no era un intento de confrontación. Se detuvo frente a un mural donde estaban colgados pequeños mensajes escritos por los vecinos. Frases de libros, relatos de infancia, sueños compartidos en pedazos de papel de colores. ¿Esto es tuyo?, preguntó, dirigiéndose a Diego. «Es nuestro. Mucha gente ayudó». El padre asintió lentamente. «Nunca fuiste como yo», dijo con un aire casi cansado. «Y quizá intenté moldearte demasiado». Fue la primera vez que Diego escuchó algo parecido a una admisión. No era una disculpa, ni una reconciliación inmediata, pero era un comienzo. «Aún me cuesta entender el camino que elegiste, pero no se puede negar que hay algo aquí». Diego no respondió, pero en ese instante comprendió que quizá su padre, a su manera, también estaba intentando recomenzar. Tras la visita de Arturo, el ambiente en la Casa de las Palabras se llenó de una energía renovada. Marta notó que Diego parecía más ligero, menos tenso ante la sombra del apellido. La relación entre ambos continuaba en reconstrucción, pero ahora sin miedo, sin incertidumbres ocultas. En una noche de viernes, mientras revisaban la programación de la inauguración, Marta lo llamó en la veranda de la casa, con una copa de vino en la mano. «Creo que al final tu coraje fue mayor que el mío». Diego la miró con sinceridad. «El mío solo apareció porque me mostraste lo que podía perder». Marta se acercó, apoyando su copa contra la de él. «Y casi lo pierdes de verdad, ¿ves?». Él rió, recostando su frente contra la de ella. «No volverá a pasar». Fue un beso distinto al del parque. No hubo prisa ni ansiedad. Fue el beso de quienes sobrevivieron al caos, aprendieron de los errores y decidieron quedarse. Llegó entonces el gran día de la inauguración. La mañana comenzó con un cielo despejado y una brisa ligera atravesando las ventanas abiertas de la Casa de las Palabras. Los voluntarios se esparcían por el patio, ultimando detalles, organizando sillas, colgando carteles, escritos a mano con fragmentos de autores como Juan Rulfo, Gabriel García Márquez y Clarice Lispector. Marta estaba en el centro de todo, con una planilla en la mano y una mirada atenta. Diego, aunque visiblemente nervioso, mantenía una sonrisa constante. Habían pasado meses preparando cada detalle de ese día. El menú del café incluía recetas tradicionales mexicanas preparadas por señoras del barrio. La biblioteca estaba clasificada por temáticas, con un rincón especial para donaciones, y se había reservado una pequeña sala para exposiciones de diarios y cartas. Allí, discretamente, se exhibía la carta que Diego le había enviado a Marta, doblada junto a una foto de ambos. Era su forma de contar, sin decirlo, cómo había comenzado aquella historia. La gente comenzó a llegar alrededor de las 10 de la mañana. Habitantes del barrio, amigos de la universidad, antiguos clientes del restaurante donde Marta trabajaba, artistas locales, estudiantes, curiosos. El ambiente era de celebración. Había música en vivo. Una pianista en el salón principal a quien Marta reconoció enseguida. Era Elena, la madre de Diego, que hacía años no se presentaba en público, pero ese día insistió en estar allí, tocando valsas suaves con la misma delicadeza de quien vuelve a amar algo olvidado. Marta se emocionó al verla. Ella nunca había venido a un lugar así, comentó Diego con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora está aquí, por nosotros. Durante la ceremonia de apertura,
No hubo largos discursos ni homenajes formales. Diego agradeció a los presentes con pocas palabras, diciendo que aquel espacio era un intento de devolver al mundo un poco de lo que él había recibido el día en que alguien, sin pedir nada a cambio, le ofreció 200 pesos y un gesto de confianza. Marta, a su lado, apretaba su mano con fuerza. A lo largo del día, se realizaron diversas actividades culturales, tertulias de lectura, presentaciones musicales, narración de cuentos para niños y debates sobre literatura e identidad. Marta coordinaba todo con energía y ligereza, recibiendo a cada invitado como si fuera un viejo amigo. Cuando cayó la noche, la Casa de las Palabras ya había acogido a más gente de lo esperado. Los comentarios eran positivos, los rostros emocionados. Muchos decían que era la primera vez que se sentían acogidos en un espacio cultural. Al final del evento, Diego y Marta se sentaron en el jardín, exhaustos, pero con un brillo en la mirada que hacía mucho tiempo no se veía. «Funcionó», dijo ella, apoyando la cabeza en el hombro de él. «Más de lo que imaginábamos», respondió él. Un grupo de niños corría entre las sillas vacías, riendo, mientras un señor leía en voz alta un fragmento de Pedro Páramo para quien quisiera escuchar. Y allí, en medio de aquel escenario tan distinto a donde todo comenzó, entendieron, estaban exactamente donde debían estar. En los días siguientes a la inauguración, la Casa de las Palabras comenzó a funcionar diariamente, con actividades abiertas al público, un café siempre fragante y estanterías que no dejaban de recibir nuevos libros. Marta y Diego se repartían la gestión, los eventos y el contacto directo con los visitantes. La rutina era intensa, pero no agotadora. Estaba impulsada por un propósito. Marta redescubrió en ese lugar algo que creía haber perdido: el placer de construir, de enseñar, de pertenecer a algo que tuviera sentido. Y lo más sorprendente fue darse cuenta de que ya no tenía que cargar con todo sola. Ahora había alguien a su lado, no un salvador, sino un compañero. Diego, por su parte, parecía haber encontrado finalmente un lugar donde no necesitaba esconder quién era. Ya no había disfraces, ni nombres cambiados, ni culpas. Solo el deseo de seguir creciendo, aprendiendo y convertirse en alguien mejor de lo que había sido. La relación entre ambos evolucionó de forma natural, sin prisa ni presiones. Aún surgían de vez en cuando heridas, como pequeñas grietas que necesitaban repararse con cuidado. Pero, sobre todo, había respeto. Un día, al cerrar el café más temprano, Marta dijo algo que quedó marcado. «Creo que lo que más me hizo volver fue darme cuenta de que tú no querías que te perdonara para sentirte bien. Querías arreglar lo que hiciste, aunque yo nunca volviera». Diego respondió con una sonrisa sencilla, y lo habría hecho de todas formas. Ese tipo de respuesta, desprovista de expectativas, era lo que más le llegaba al corazón. Habían comenzado de forma torpe, pero lo que estaban construyendo ahora era sólido, hecho de decisiones conscientes, ladrillo a ladrillo. La madre de Marta, Carmen, visitó la Casa de las Palabras poco después de que todo se estabilizara. Caminó despacio por los pasillos, apoyada en el brazo de su hija, y se sentó en una mecedora en un rincón de la biblioteca. «Nunca pensé que viviría para ver que hicieras algo tan hermoso», dijo, con lágrimas en los ojos. Marta apretó su mano con fuerza. «Yo tampoco, mamá», pero pasó. Y en ese instante, no solo estaba presente Marta, estaba toda su trayectoria, los turnos agotadores en el restaurante, los exámenes hechos con sueño, las noches en vela cuidando a su madre, la vergüenza tras el escándalo. Todo había llevado hasta ese lugar, y ahora ver a su madre sonriendo en medio de la biblioteca era la prueba de que todo dolor había valido la pena. Diego, observando a lo lejos, respetó el momento. Sabía que el camino hasta allí había sido mucho más duro para ella, y se sentía orgulloso de estar al
lado de alguien tan fuerte. Con el paso de los meses, la Casa de las Palabras se convirtió en un referente local. Escuelas realizaban visitas guiadas, grupos de lectura surgían espontáneamente, escritores independientes encontraban allí un escenario y una audiencia. Y más importante que todo, gente común, que nunca se había sentido representada en los grandes centros culturales, ahora se veía allí. Marta continuó estudiando, escribiendo y coordinando los proyectos con pasión. Diego, por su parte, empezó a dar conferencias sobre emprendimiento social, dejando claro que todo había comenzado el día en que fue ayudado por una desconocida en la calle. Nunca ocultó la historia. Al contrario, se empeñaba en contarla con todos los detalles, no como drama, sino como aprendizaje. La vulnerabilidad que intentó ocultar por tanto tiempo ahora era la base del hombre en que se había convertido. Al final de una tarde, sentados en la veranda de la casona, Marta le entregó a Diego un cuaderno de tapa dura, envuelto en un paño sencillo. «Es mi diario», dijo. «Escribí todo, desde el día en que te conocí hasta ahora». Él lo abrió con cuidado, leyó las primeras líneas y quedó en silencio por un momento. Luego cerró el cuaderno, la miró a los ojos y dijo: «Esto debe quedar en la biblioteca». Y así fue. En la estantería central, junto a clásicos de la literatura y cuadernos de talleres, el diario de Marta encontró su lugar. Se convirtió en parte viva de la Casa de las Palabras. La gente que pasaba por allí podía leerlo, identificarse, dejar una nota, una anotación, un comentario, y así, sin grandes anuncios, aquella historia se fue convirtiendo en muchas, inspirando, acogiendo, transformando. No hubo un final épico, ni un matrimonio de portada de revista. Hubo algo mejor, un verdadero reinicio. Dos personas que se encontraron en un momento improbable, erraron, se hirieron, pero eligieron crecer. Y fue precisamente esa elección, hecha cada día, con cuidado y verdad, la que lo cambió todo. No solo para ellos, sino para todos quienes al entrar en la Casa de las Palabras sentían que allí existía algo raro, un espacio para recomenzar, sin máscaras, con coraje y con la fuerza silenciosa que solo las historias reales pueden llevar. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.